Bienvenidos a su clase de estudios sociales. En la unidad 2, Historia política reciente de El Salvador, abordaremos el tema de El Salvador en la década de 1970. Para poner en contexto ese periodo, es importante que nosotros hagamos referencia a los años de 1960, porque en ese periodo El Salvador se distanció de dos características políticas que lo definieron por mucho tiempo: el monopartidismo y el fraude electoral. ¿Qué caracterizó a la época de 1970? Políticamente estamos frente a la ampliación de espacios electorales, pero que aún no eran lo suficientemente transparentes para decir hemos erradicado por completo el favoritismo político. Socialmente es importante que mencionemos que en ese periodo se empezaban a cuestionar los intereses de la oligarquía dominante y se puso de manifiesto una fuerte agitación social caracterizada por huelgas y por protestas. También es importante que hagamos mención a la débil prosperidad económica característica de las minorías poblacionales y también el desmoronamiento del mercado común centroamericano. Ahora, ¿cuál era el contexto de este periodo? En la década de 1970 tenemos entonces organizaciones populares que estaban movilizándose, situación que generó incertidumbre en la clase dominante, y ésta se encargó de transmitir precisamente ese malestar a los altos mandos del ejército, que era donde estaba concentrado el poder político. Entonces, a partir de ese escenario nosotros podemos comprender por qué se dieron todas las formas de organización popular característicos de esta época. Abordaremos en ese momento las reformas de organización, la organización del campesinado, la organización de los estudiantes universitarios y también todas las formas de organización político-militar de carácter opositor. Hagámonos la pregunta: ¿por qué se organizó el campesinado salvadoreño? Hay tres factores claves que son determinantes para entender este proceso. El primer factor se debió al aumento de los campesinos que habían sido expulsados de las tierras que arrendaban. Esta situación se dio debido a la diversificación de los cultivos, lo que cambió significativamente la tenencia de la tierra, y así se concentró la producción y la ganancia de esta diversificación en las minorías. El otro factor se debió al retorno de los emigrantes de Honduras, quienes mayormente pertenecían a la zona rural del país. Esta situación aumentó el porcentaje de familias sin tierra, que para el año de 1975 representaba el 40.9%. Y el último factor se debió a la teología de la liberación, que empezaba a formularse en el año de 1968 en las reuniones de obispos latinoamericanos. Básicamente, la teología de la liberación estaba orientada a la construcción de una sociedad justa. Ahora, ¿cómo fue que estos factores posibilitaron la organización campesina? Esto se dio debido a la necesidad de que se cambiara el Estado y la situación de los trabajadores, de los campesinos, en función también del acceso a la tierra. Habiendo hablado de la organización campesina, ahora nos vamos a referir hacia la organización de los estudiantes universitarios. ¿Cuál era el contexto entonces en el interior del campus de la Universidad de El Salvador? Para ese periodo se estaban desarrollando dos perspectivas que eran claves para este proceso. Estaba el grupo que apoyaba la vía pacífica y por lo tanto electoral, y tenemos por otro lado aquellos que orientaban su accionar a través de la lucha armada promovida en las tesis marxistas-leninistas. Quiero que nos hagamos la pregunta: ¿qué hecho generó un fuerte descontento en el movimiento estudiantil? Este hecho fue la ilegítima intervención militar por parte del gobierno en el año de 1972. Entonces, hagámonos la pregunta: a partir de esto, ¿cómo fue que despertaron los estudiantes en una organización? En 1973,
La gloriosa e histórica AGEUS, como se le conoce en los estudiantes universitarios, comienza a reorganizarse y a exigir la reapertura del recinto universitario. Entonces, a partir de este año, en el 73, los estudiantes deciden incorporarse a las estructuras políticos militares, y así es que se da el surgimiento del Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende, por sus siglas conocido como Fuerza, y también el surgimiento de los estudiantes universitarios revolucionarios, el UR 19 de julio, para hacer referencia a la fecha en que la universidad, en que el campus fue invadido. Es importante que hagamos mención que para la nueva izquierda, este grupo, el UR 19 de julio, representaría al grupo más combativo. Habiendo abordado la organización campesina y la organización estudiantil, ahora nos vamos a referir a la organización político-militar opositora. En 1970 se dio la ruptura del Partido Comunista por parte de la fracción más radical, que se dio en manos de Salvador Cayetano Carpio, quien además fungía como secretario general del partido. Esta ruptura llevó a la formación de las gloriosas Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, caracterizadas por incorporar la lucha política al combate militar. También es importante que hagamos mención que el fraude en las elecciones del 72 vuelve a fraccionar al Partido Comunista, ya que otro sector radical decidió orientar definitivamente su accionar hacia la lucha armada, constituyéndose así el ERP. Ya para 1974 también tenemos el hecho de la inundación de los terrenos a causa de la construcción de la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande, lo que orientó el enfrentamiento entre los terratenientes y el Estado. Entonces, ¿cómo se caracteriza la década de 1970? Es una década caracterizada por fraude electoral, por represión hacia los grupos populares y la clandestinidad en que vivían los dirigentes de las organizaciones de la lucha social. Durante ese periodo se destacaron tres actores que se vuelven claves y que es importante que sean estudiados para que nosotros podamos entender cómo es que se contextualizó esta época, porque además recordemos que la década de 1970 se le caracteriza y se le conoce como la década, precursora del conflicto armado. ¿Quiénes fueron esos tres actores? Nos estamos refiriendo al ejército salvadoreño, a la guerrilla y a la Iglesia Católica. ¿Qué hay que mencionar y poner en contexto sobre el ejército salvadoreño? Recordemos que el periodo de los gobiernos militares convirtió a este grupo en uno de los más poderosos, pero también en uno de los más temidos. Para esta década, el ejército contaba con batallones que estaban especializados en perseguir y en eliminar a quienes fueran señalados como subversivos. Para que nosotros comprendamos cómo operaba el ejército salvadoreño, recordemos que este, además de sus batallones regulares, tenía batallones de infantería de reacción inmediata. Entre ellos podemos mencionar al batallón Atlacad. Otro hecho significativo del ejército salvadoreño es que para 1970 esos batallones contaban con 12.000 efectivos, pero para 1979 esta cifra ya había ascendido y contaban con 16.108 efectivos. ¿Qué tenemos que saber y mencionar sobre la guerrilla salvadoreña? ¿Cómo estaban organizados los grupos revolucionarios? Teníamos por un lado a las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, que eran lideradas por su fundador, el comandante Marcial. También estaba el ERP, que estaba liderado por Joaquín Villalobos, quien operaba en el oriente del país. Estaba también la Resistencia Nacional, que era liderada por Eduardo Sancho, y teníamos al Partido Comunista, al PC, con dos líderes, uno que era de carácter político popular, que es la figura de
Shafit Handal, y la otra figura que vivía más en la clandestinidad, que era el comandante Logan. También otro grupo importante es el PRTC, que estaba liderado por el doctor Fabio Castillo, por Francisco Jovel y por Marta Valladares. A esos grupos que les he mencionado se les conoce como los 5 brazos armados, que luego formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El último actor fue la Iglesia Católica, quienes desde la época de la colonia habían justificado todas las acciones de los gobernantes y no denunciaban los atropellos cometidos contra el pueblo. Pero es importante mencionar que en la década de 1970 la Iglesia comprende su misión al lado de los pobres y de los más excluidos. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos a los líderes religiosos identificados con este papel de la Iglesia que estaba más comprometida hacia el pueblo. Entre ellos destacan la figura del padre Rutilio Grande, quien promovió la conciencia del pueblo y su necesidad de liberación. A esa idea también se unieron el padre Octavio Luna y el padre Ignacio Ellacuría. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que este cambio en el accionar de la Iglesia Católica fue condenado por el poder dominante, quienes lo consideraban como un apoyo hacia todas las acciones de los grupos subversivos, lo que significó para la Iglesia persecución y muerte de sacerdotes y de catequistas.